¿Qué tal, alumnos del Instituto Bíblico Domingo Arroyo? Bienvenidos a una nueva clase de exégesis, la segunda clase. Bueno, en estas clases, en realidad que son más largas, estamos viendo diferentes temas. Es como si estuviéramos viendo dos o tres clases en una sola. Entonces, por eso las clases son un poquito más cargadas de contenido, pero espero que la primera clase te haya gustado, espero que la primera clase hayas aprendido mucho y que te pueda servir en el futuro, ¿verdad? Para tu estudio de la Biblia o para enseñar la Biblia de una manera más adecuada o más correcta o para simplemente llegar a la interpretación más acertada de la Biblia. Bueno, estamos viendo técnicas avanzadas de interpretación bíblicas. Ya vimos la semana pasada, en la clase anterior, un poquito acerca de cómo observar el texto, hacer preguntas, ¿verdad?, al texto y a los diferentes géneros literarios. Y también vimos, entramos, ¿verdad?, a este tema de cómo hacer un análisis del contexto histórico. Ahora vamos a seguir viendo unas nuevas técnicas y así que prepárate porque vamos a arrancar. Bueno, en esta clase vamos a estar viendo el análisis gramatical y sintáctico. Me equivoqué. Esta es la clase en la que solo vamos a estar viendo un tema, pero con este tema tenemos realmente para entretenernos mucho. Entonces, yo espero que me tengas un poquito de paciencia. Voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo para explicar de la mejor manera este tema. Es probablemente el tema más complicado de enseñar y sobre todo enseñarlo de manera en línea, es decir, de manera presencial. Esto es un poquito más, no más fácil, sino que podemos usar de otro tipo de herramientas para podernos ayudar. Pero aquí vamos a tratar de hacer el mayor esfuerzo para que este tema podamos aprovecharlo de la mejor manera y tú puedas tener un mayor entendimiento de cómo hacer el análisis gramatical y sintáctico de un texto. Una cosa que yo quiero aclarar primero que nada es que el análisis gramatical y sintáctico que te voy a enseñar no es exhaustivo, solo es como una introducción. ¿Por qué? Porque realmente los exegetas, los eruditos, los que se dedican a esto, realmente hacen un análisis gramatical mucho más exhaustivo y sobre todo, lo más importante, que los exegetas, los comentaristas, los eruditos, los estudiosos, vamos a hablar, los profesionales que se dedican a eso, que viven de esto, uh, hacen este análisis gramatical y sintáctico desde el texto original, es decir, desde el texto griego o hebreo. Eso ya nos deja aquí, nos condiciona realmente, y lo único que tratamos de hacer es enseñar un análisis gramatical y sintáctico aplicado a el resto de nosotros que quizás no vamos a tener un acceso a los idiomas originales y que entonces tenemos que tomar esta herramienta y adaptarla o aplicarla a un nivel un poco más bajo, ¿verdad? Es la realidad, lo hago conmigo, lo hacemos con todos los alumnos, pero eso no quiere decir que lo que vamos a aprender aquí no nos sirva. Todo lo contrario, lo que vas a aprender en este tema puede ser transformador en la manera en la que tú percibes el texto de la Biblia. Entonces, espero que desempolvemos un poquito la gramática, la sintaxis y podamos aplicarlo a el texto de la Biblia. Entonces, vamos a tomar este tiempo para estudiar este tema. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis, cuando hablamos de análisis gramatical y sintáctico, es porque queremos poner atención a lo que llamamos la sintaxis. ¿Qué es esto de la sintaxis? La sintaxis estudia las palabras como parte de una estructura en la que adquiere significados y cumplen una función específica. Esto dice Robert Hanna. Es decir, no solo queremos saber qué es cada palabra. Con un análisis gramatical lo que podemos hacer es saber que una palabra es un verbo, que esta palabra es el sustantivo, que esta palabra es el adverbio, pero lo que hacemos con la sintaxis es que estudiamos las palabras en la estructura en la que se encuentran y el significado que adquieren dentro de esa estructura y la función específica que cada una de esas palabras hace.
Entonces, lo que el análisis sintáctico va a estudiar es lo siguiente: las palabras, la relación de dichas palabras, las reglas gramaticales que posibilitan dichas relaciones, la estructura de las oraciones, el sentido de las oraciones y la relación entre las oraciones. Yo sé que ahorita estás escuchando esto, leyendo esto y estás pensando, a ver, ¿en qué me metí? Que no íbamos a estudiar la Biblia. Eh, Parece que estamos en una clase de filología, ¿verdad? No, 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 tranquilo. Eh, Cuando estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando un texto, estamos estudiando el texto que Dios inspiró, el texto que Dios sopló. Dios tuvo la grandiosa y fabulosa idea de revelarse al ser humano y lo hizo a través del Espíritu Santo, usando autores humanos que escribieron sentencias gramaticales, ¿verdad? Que escribieron oraciones y párrafos. Y eso es lo que creemos que es la palabra de Dios para el hombre. Entonces estamos tratando con eso, con palabras, con gramáticas, con gramática y con sintaxis, que para poder entender ese texto nosotros tenemos que adentrarnos a entender esas palabras, cómo esas palabras se relacionan entre ellas, las reglas gramaticales que nos ayudan o posibilitan que esas palabras se relacionen de esa manera y cómo esas palabras al relacionarse de esa manera hacen una estructura en una oración y esa oración cobra un sentido específico que a la vez se relaciona con otra oración que tiene otras palabras y es como esa rueda, ¿verdad? Letras forman palabras, palabras forman oraciones, oraciones forman párrafos, los párrafos nos dan ideas. Y es ahí donde nosotros nos adentramos al texto de la Biblia buscando precisamente esas ideas. ¿Qué es la idea que Pablo quería enseñar aquí a los corintios en este párrafo? Y entonces es ahí donde tenemos que recurrir a este recurso que es el estudio de la gramática y la sintaxis. Ya vimos la sintaxis, que para mí es lo más importante. La gramática, por otro lado, es la relación de palabras y frases entre sí. Sus detalles aclaran las ideas que el escritor humano y Dios procuraba que los lectores originales y subsiguientes entendieran. La estructura gramatical, entonces, es la relación que existe entre los componentes gramaticales del texto. Cuando hablamos de sintaxis, estamos hablando de la función de las palabras. Cuando hablamos de gramática, estamos hablando de las frases, de la relación de esas palabras entre sí y esos componentes gramaticales del texto. Hay dos tipos de estructura a analizar. Primero, la estructura gramatical, que es analizar la estructura entre las palabras dentro de una oración. La estructura gramatical es con lo que relacionamos, es con lo que aprendemos a relacionar las palabras dentro de una oración. Pero también tenemos la estructura literaria, que es la relación entre oraciones y párrafos. Voy a ir un poco rápido, obviamente no podemos detenernos tanto a cada cosa, sino esta clase va a durar 5 horas, pero ya vas a tener las notas y tú puedes con calma tratar de entenderlo, investigar un poco más si así lo deseas. Bueno, ¿qué son los factores a analizar de la gramática? Lo que hacemos con la gramática o lo que analizamos con la gramática, el análisis sintáctico tiene que ver más, es un poco más filosófico, es decir, es un poco menos exacto. Con el análisis sintáctico entramos a un terreno interpretativo realmente. Con la gramática no. Con la gramática nos centramos más en un análisis muy objetivo. Es un análisis donde realmente vamos a nombrar a las palabras, es decir, vamos a buscar los verbos, el sujeto, el objeto directo e indirecto, los adjetivos, las cláusulas, las preposiciones, las conjunciones. Esos son los factores a analizar la gramática. Los verbos, que son los que nos dan la acción, ¿verdad? El sujeto,
que es quién realiza la acción, donde vamos a encontrar normalmente sustantivos, artículos, etcétera. Objeto directo, indirecto, esto muchas veces nos pasamos por alto, pero es súper, súper importante, que es el objeto directo, es hacia lo que se realiza una acción, o el objeto indirecto hacia quién se ejecuta la acción. Por ejemplo, yo regalo un carro a mi papá. Yo, ese soy el sujeto, regalo es el verbo, el objeto directo es el carro, es sobre quién recae la acción, y el objeto indirecto es a mi papá, que es a quien, el beneficiario de esta acción. Adjetivos, palabras descriptivas o modificadoras. Aquí también, aunque no lo tengo aquí, los adjetivos también entran los adverbios, podemos decir que son adjetivos de los verbos o modificadores de los verbos, pero también lo más común es pensar en los adjetivos, ¿verdad? Como los adjetivos calificativos o los adjetivos que describen a nuestros sustantivos. Luego están las cláusulas, que son aprender a identificar las oraciones cuando son dependientes e independientes, y qué son aquellas conjunciones o aquellos signos que nos van a indicar, ¿verdad?, esa dependencia o independencia entre las oraciones. Y luego están las preposiciones, palabras que relacionan palabras, o las conjunciones, que son palabras que conectan palabras, oraciones e ideas. Mucho que aprender, mucho que analizar aquí. Vamos a seguir avanzando, y vamos a ver un poquito más a detalle algunos de estos puntos, que para mí hay algunos que son más importantes para la interpretación, que es aquí lo que nos interesa, es herramientas para poder interpretar la escritura. Y hay algunos de estos puntos que, eh, que nos van a ayudar más al momento de interpretar o al momento de analizar pasajes de la escritura, sobre todo aquellos pasajes en la prosa argumentativa, porque es un poco diferente que en la narrativa. Muchas veces ponemos no me gusta poner tanto énfasis en como los verbos, por ejemplo, aunque sí hay algunos aspectos importantes a la hora de interpretar con respecto a los verbos, como los tiempos verbales, sobre todo los tiempos verbales, o los verbos cuando son indicativos, cuando son participios, cuando son cuando son imperativos, perdón, se me estaba olvidando por ahí. Es importante saber eso, entender eso, pero al final es una sola palabra. Hay palabras que son muy claves a la hora de ayudarnos a la interpretación, a la especulación, al generar la idea de un texto, o al extraer, más bien no generar, porque no estamos creando la idea sobre el texto, sino extrayendo la idea del texto. Estas palabras normalmente para mí son las preposiciones y las conjunciones. Pero vamos a verlo con calma. ¿Cuáles son los pasos para el análisis gramatical? ¿Cuáles son los pasos para el análisis gramatical? Primero, hay que identificar la estructura del escrito, eh, que básicamente para identificar la estructura del escrito es aprender a identificar el párrafo del texto. Básicamente lo que se haría, si yo te dijera, por ejemplo, vamos a hacer un análisis gramatical de Filipenses, lo primero que tendríamos que hacer es dividir Filipenses en párrafos. Es decir, vamos a analizar dónde empieza y termina un párrafo, y vamos a dividir todo Filipenses en párrafos. Hay una ventaja que también puede ser una desventaja, es que las traducciones de nuestra Biblia normalmente ya tienen estas divisiones de párrafos. Tú vas a notar una sangría al comienzo de un párrafo, ¿verdad? Cuando hay un punto y aparte, y luego en el siguiente párrafo va a comenzar con una sangría que nos está ya denotando el inicio de un nuevo párrafo. Ahora, esta división de párrafos, tú tienes que entender algo. No fue así como lo escribieron los autores bíblicos.
Normalmente estas divisiones de párrafos están dadas o están hechas por los mismos traductores de la Biblia, que para hacer esto ya hicieron una labor de análisis gramatical del texto griego. ¿Esto qué quiere decir? Que esas divisiones de párrafos no son inspiradas, aunque si tú no tienes la habilidad o el recurso de poder analizar el texto griego y poder hacer tú la propia división del párrafo, obviamente esto es una super ayuda que alguien eruditos que saben más que nosotros ya hicieron. Ahora, si tú tienes la capacidad de poder hacer un análisis gramatical, de análisis de párrafos por tu cuenta, entonces puedes analizar esos párrafos y ver si está bien o no está bien, o llegar a tu propia interpretación de cuándo empieza un párrafo y cuándo termina. ¿Y por qué esto es importante? Porque es lo que nos va dando la estructura de el flujo del pensamiento del autor. Eh, Normalmente esto nos va a ayudar a darnos una estructura al texto y poder ir identificando, mira, de aquí a aquí Pablo está hablando sobre este tema y esto se conecta con el siguiente párrafo donde Pablo empieza a hablar de este tema y entonces este tema viene a ser la conclusión del tema anterior, etcétera. Y es así como vamos relacionando esa estructura que nace de un análisis de estos párrafos. Entonces, ya que identificas los párrafos de un texto, entonces hay que identificar la estructura dentro del párrafo. ¿Y cómo se hace esto? Normalmente se busca una oración principal y las oraciones secundarias. Entonces, lo que hacemos primero es analizar las diferentes oraciones. Básicamente lo que haríamos es partimos un texto, un párrafo en las diferentes oraciones que encontramos dentro de ese párrafo y entonces buscamos cuál es la oración principal y cuáles son las oraciones secundarias. ¿Por qué? Porque la oración principal normalmente es la que nos va a dar el argumento principal y después todas las otras oraciones normalmente ah, van a estar argumentando, ¿verdad? Van a ser como el fundamento de esa argumentación que se está haciendo en la oración principal. Y luego, entonces, analizamos la relación entre las oraciones secundarias con la oración principal. Las oraciones secundarias que están haciendo, están poniendo un ejemplo del argumento de la oración principal, o las oraciones secundarias están dando un propósito para la oración principal o una razón de lo que se dice en la oración principal. Es así como vamos analizando la relación entre estas oraciones. Y luego aquí estamos yendo de lo general a lo específico, de lo general a lo específico. Comenzamos con todo el texto, dividiendo los párrafos y luego vamos párrafo por párrafo y en cada párrafo sacando la oración principal, las oraciones secundarias y entonces analizando la relación entre las oraciones, pero después vamos en cada oración analizando los componentes de cada oración. Hasta aquí parece un mundo de trabajo, yo lo sé, pero los exegetas es lo que hacen cuando hacen un análisis gramatical y como ya te dije, lo hacen principalmente desde el texto griego. Entonces, nosotros obviamente no tenemos ese recurso, pero lo vamos a hacer desde el texto en español. Párrafo. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo está formado por dos o más oraciones, lo cual forma un discurso. Dos o más oraciones ya forman no solo una oración expresa una idea completa, pero dos oraciones forman un discurso. Es decir, están expresando un pensamiento argumentativo. El discurso adquiere forma de párrafo en el caso de la prosa argumentativa o episodio en la prosa narrativa. Es decir, lo que llamamos un episodio en la prosa narrativa es lo que llamamos un párrafo en la prosa argumentativa. Dice Robert Hanna que el párrafo es la unidad de pensamiento compuesta por oraciones. Entonces, si tenemos dos o más oraciones que están tratando de
están formulando la misma idea, eso nos está creando un argumento, un discurso. Uno nota un nuevo párrafo, sección o división cuando observa los cambios. Esto es súper importante, nótalo. Cuando tú observas los cambios de lugar, de tiempo, de persona, de temas, de sujeto, a veces de emoción o género literario, entonces aquí se está comenzando un nuevo párrafo. Se está terminando un párrafo y se está comenzando uno nuevo. Y en cada párrafo va a existir una oración principal y oraciones secundarias. Hay una oración que es la que impera, ¿verdad?, sobre el resto de oraciones. Bueno, eso es el párrafo. La oración principal es general. Dentro del párrafo, la oración principal normalmente va a ser más general y va a expresar el tema principal del párrafo. La oración principal normalmente tiene la prominencia sobre las demás oraciones. Y aquí está la parte un poquito que trae truco, ¿no? Es que la ubicación de la oración principal puede estar al principio, al final o en medio. Es decir, no, no quiere decir que la oración principal siempre es la primera oración con la que empieza el párrafo. Muchas veces sí. Eso tengo que decirte que normalmente, por ejemplo, en las cartas de Pablo, muchas veces vamos a encontrar que la oración principal está al principio, pero puede también estar al final o puede estar en medio. Entonces, es ahí donde uno tiene que darse la tarea de decir, mira, aquí lo que está diciendo esta oración es de lo que se trata todo el párrafo. ¿Cómo verificamos la oración principal? Y aquí está la guía. Esta es tu guía para poder identificar la oración principal de un párrafo. Primero, hay que seleccionar la oración que creas que es la principal. Es decir, bueno, aquí no está, pero este es el primer paso. No sé, creo que me lo salté o cometí un error aquí, pero el primer paso es dividir el párrafo en las oraciones. Y otra vez, las traducciones ya normalmente tienen ese punto y seguido que te va a dividir las oraciones. Entonces tú puedes tomar como referencia eso, no te estoy pidiendo, ¿verdad?, que tú analices todo desde el texto griego. Entonces ya tienes en la traducción la división de las oraciones con los puntos y seguidos. Entonces tú lo único que tienes que hacer es sacar, puedes hacerlo con nota a mano o con nota a computadora, como tú quieras, o copiar el texto, ¿verdad?, a una página de Word y ahí mismo tú hacer la división de las diferentes oraciones y entonces analizar cada oración por aparte, es decir, poder ver qué es lo que cada oración dice y entonces decir, creo que el peso del argumento viene de esta oración. Y entonces comienzas a hacerle este análisis. Primero te tienes que preguntar si en esta oración está la afirmación más general del párrafo. Más general del párrafo. Vamos a poner un ejemplo por ahí, así, bueno, se me ocurre un ejemplo ahorita inmediatamente, que es este pasaje, creo que lo mencionaba en la clase anterior, que sería Colosenses capítulo 2. Es un pasaje que a mí me gusta mucho, versículo 11. Perdón, versículo 8. Mira que nadie los haga, Colosenses 2, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de él, de la deidad, reside corporalmente en él, y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en el que yo tomaría como un párrafo completo todo desde el versículo 8 hasta el versículo 15, aunque tenemos una división de 3 párrafos aquí en la traducción. Dentro de mi punto de vista, que es un punto de vista obviamente interpretativo mío, yo tomaría como un párrafo todo desde el versículo 8 hasta el versículo 15, porque está haciendo la misma argumentación o es todo una sola idea de argumentación de Pablo. Pero obviamente eso ya viene de
un estudio una exégesis que yo he hecho de este pasaje ya en algún momento. Eh, pero lo que te quería decir es esto. En todo este párrafo, porque luego comienza a decir, también en él ustedes fueron circuncidados, habiendo sido sepultados con él, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión, todo esto que empieza a dar todos estos detalles, son muy específicos, no son generales, y la parte general del texto para mí está en el versículo 10, el versículo 9 y 10, esa oración, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Esa, para mí, y creo que no me equivoco con esto, o bueno, espero no equivocarme, para mí, versículo 9 y 10, esa oración que está ahí, que es una sola oración, que es una oración compuesta, eh, es la oración principal. Y si yo le hago esta pregunta, ¿es esta la afirmación más general del párrafo? Sí, esta es la afirmación más general, que nosotros somos completos en Él. Después, todo lo demás comienza a ser muy específico. Circuncidados, sepultados, resucitados, muertos en sus delitos. Todo esto son detalles, son detalles, son detalles de nuestra condición en Cristo ahora, completos en Él y todo lo demás describen. Ahora, tiene una relación de prominencia. Esta oración, versículo 9 y 10, ¿tiene una relación de prominencia sobre las demás? Sí. ¿A qué nos referimos con prominencia? Es decir, podemos ver que hay una jerarquía, es decir, que esta oración, que todas las demás oraciones bien podrían sujetarse abajo de esta oración. Y yo creo que sí, que todas las demás pueden ser partes de lo mismo que está diciendo esta oración. Ahora, lea la oración que seleccionó con cada una de las oraciones secundarias y analice si hay una relación de prominencia. Entonces yo comienzo a analizar primero la oración anterior del versículo 8, que nadie los engañe. Esto es lo que Pablo quiere que los colosenses hagan, que no se dejen engañar. ¿Por qué? La razón está en esta oración principal. La oración principal, aunque es la razón de lo anterior, aún así puede ser la oración principal y que lo anterior en realidad esté sujeto a esta otra. Y así yo me voy con cada una de las oraciones analizándola con esta oración principal, lo que yo he seleccionado como la oración principal. Y luego lea el párrafo, y esta es mi parte favorita, porque con esto cualquier argumento queda... es con lo que se afirma realmente la idea, ¿verdad?, que tienes, que le hace el párrafo sin incluir la oración principal para ver si tiene sentido dicha oración, o dicho párrafo más bien. Entonces, si yo quito versículo 9 y 10 del versículo, para mí rompe todo el sentido. Es decir, si yo quito versículo 9 y 10, todo lo demás se queda sin el mayor peso o la mayor importancia del texto, que es el versículo 9, que toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud de Dios habita en Jesús y nosotros estamos hechos completos en Él. Y es así como yo hago ese análisis de la oración principal y las oraciones secundarias. Ahora, el asunto es que no es sencillo, no te estoy pidiendo, esto no es una tarea sencilla, pero te va dando la idea de cómo analizas un párrafo en el texto de la Biblia. Luego están las oraciones secundarias. Las oraciones secundarias desarrollan el tema de la oración principal. Como vimos en este ejemplo, en Jesús habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Jesús. Todas las otras oraciones lo que nos van a hacer es desarrollar ese tema de esa oración, cómo estamos completos en Él. Si Jesús es completamente Dios y nosotros en Jesús estamos completos. Entonces, todo lo demás lo que nos va a explicar es cómo nos está completando
o cómo más bien nosotros en Jesús estamos completos. Y como estamos completos, entonces no es lo que tenemos que hacer, es como comienza el párrafo, que veamos que nadie nos engañe porque nosotros con las tradiciones, con añadir tradiciones, porque ya no necesitamos añadir tradiciones, ya estamos completos. Las oraciones secundarias dependen de la oración principal, es decir, no tienen sentido o pierden el peso teológico, filosófico, argumentativo, si quitamos esa oración principal. Las oraciones secundarias carecen de peso, carecen de sentido. Entonces, esto no vamos a analizar cada uno de estos pasajes, pero lo puedes hacer con calma, puedes ir poniéndole pause al video para irlo haciendo. ¿Cómo pueden apoyar las oraciones secundarias a la oración principal? Primero tenemos el caso primera de Juan 2:15 al 17. Puedes leerlo ahí con calma. Y en este caso tenemos un caso de justificación, es decir, las oraciones secundarias van a justificar a a la oración principal. Con esto nos referimos es que la apoyan, como en un juzgado, ¿no? Están realmente testificando a favor de la oración principal. Mateo 7:24 al 27. Tenemos una ejemplificación. Es Jesús cerrando, ¿verdad? El sermón del monte, si no me equivoco, déjeme corroborarlo, no voy a hacer que yo esté eh, eh, por aquí cometiendo un error. No, sí, estamos 24 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y etcétera. Y luego comienza toda esa ejemplificación de lo que Jesús quiere decir, que cualquiera que oye esas palabras y las pone en práctica es semejante a esta persona. Tenemos aquí una ejemplificación. Tenemos también repeticiones, Colosenses 3:1 y 2. Hay una repetición, es decir, hay una oración principal y luego la oración secundaria repite la misma idea para reiterarla. Esto es algo que vas a encontrar mucho. Vamos a ver constantemente esto en la Biblia, estas repeticiones. Luego están los contrastes. En Mateo 6:19 20, otra vez en el Sermón del Monte, Jesús está contrastando estas dos ideas, ¿verdad? Para que al contrastar la idea, la oración principal o la idea principal sobresalga. También podemos tener una ampliación en Efesios 2:14 al 18. Vamos a tener en la oración principal, Pablo presenta una idea y después todo lo demás es una ampliación de esa oración. También tenemos las descripciones. Lo que van a hacer es describir lo que la idea está diciendo, lo que la oración principal está transmitiendo. Todas las demás oraciones están describiendo. Ese es el mismo ejemplo que creo que tenemos aquí en Colosenses 2, ¿verdad? Estamos completos en Él y después va a describir cómo estamos completos en Él. Eh, bueno, estas serían algunas de las principales maneras en las que las oraciones secundarias apoyan a la oración principal. ¿Qué son las oraciones? Es- lo mismo estamos haciendo, ¿verdad? Estudiando esto del análisis gramatical y sintáctico, lo que estamos haciendo es ir de lo general a lo específico. Estamos hablando de los párrafos. eh, Luego estamos hablando de la oración principal, secundaria y vamos a explicar ya qué son las oraciones. Yo sé que esto ya lo viste, ¿verdad? En la primaria, pero siempre es bueno recordarlo. Una oración es un conjunto de palabras que juntas comunican una idea completa con sentido lógico. Si decimos el carro rojo, no es una oración, ¿verdad? No hay una idea completa con sentido lógico. Pero si decimos el carro rojo se chocó porque iba muy rápido, entonces estamos ya comunicando una idea completa con sentido lógico. Una oración tiene por lo menos un sujeto y un verbo.
Tú puedes decir, el niño corre y ya es una idea completa y con sentido lógico. Hay un sujeto y hay un verbo. Una oración comunica una idea independiente. Tú puedes tener 5 oraciones juntas y que no formen un párrafo, es decir, que sean simplemente ideas independientes. Pero luego tenemos, y es aquí donde se complican las cosas, es que hay oraciones que pueden ser simples y hay oraciones que pueden ser compuestas. Y en la Biblia lo que más vamos a encontrar son oraciones compuestas. Si tienen un solo verbo y sujeto, se llaman simples, como en el caso de Filipenses 3:1. Filipenses 3:1, déjame leértelo. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Hay un solo verbo, hay un solo sujeto. No hay más que añadir. Pero en Filipenses 3:3 tenemos una oración compuesta. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Bueno, aunque aquí la traducción eh, nos da una oración completa hasta el versículo 4, hasta este punto, aquí podríamos realmente entrar a un aspecto interpretativo y pensar si realmente no el versículo 4 está dándonos otra oración aparte. Pero bueno, vamos a tomar la traducción como tal y la traducción como tal nos pone que desde el porque hasta la carne es una sola oración, pero es una oración compuesta que tienen más de un sujeto y más de un verbo. Entonces, si tienen más de un verbo y sujeto, es decir, si tienen más de una cláusula, es lo que llamamos cláusulas, se llaman compuestas. Es decir, esta oración del versículo 3 tiene, vamos a contar las cláusulas, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, ahí hay una cláusula, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ahí hay 2 cláusulas más, serían 3, no poniendo la confianza en la carne. 4, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. 5, es una oración compuesta por 5 cláusulas. Y es aquí donde la tarea del intérprete o del análisis gramatical se empieza a complicar, sobre todo en los escritos de Pablo, que a Pablo le encantan estas oraciones larguísimas. Las oraciones compuestas se forman por 2 o más cláusulas. Las cláusulas, bueno, ¿qué son las cláusulas? La cláusula es el conjunto de palabras que, aunque no constituya una oración formal, basta para expresar una idea con sentido. Daniel Wallace dice que las cláusulas son unidades de pensamiento que forman parte de una oración compuesta. Y las cláusulas pueden ser independientes o dependientes. O sea, aquí que esto se va complicando cada vez más, pero no te preocupes, no te preocupes, puedes tomártelo con calma. Las cláusulas pueden ser independientes o independientes. Vamos a ver cuándo son dependientes y cuándo son independientes. Las oraciones compuestas pueden ser coordinadas o subordinadas, es decir, coordinadas es cuando son eh, independientes y subordinadas es cuando son dependientes. La oración coordinada está compuesta por 2 o más cláusulas independientes unidas por conjunciones coordinantes. La conjunción coordinante más famosa es y. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. La oración subordinada es aquella que depende estructuralmente del núcleo de una oración principal. Por ejemplo, Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre que me acuerdo de vosotros es una cláusula que está subordinada a la primera cláusula de doy gracias a mi Dios. Esto es una sola oración.
doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Sin embargo, es una oración compuesta por dos cláusulas. Y siempre que forma esta frase conjuntiva que subordina el me acuerdo de vosotros a el doy gracias. Y estos tienen mucha importancia a la hora de interpretar, porque esto es lo que nos dice, ¿verdad? Que Pablo da gracias a Dios cuando, el cuando, siempre que me acuerdo de vosotros. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Es una sola idea, ¿verdad? Que está coordinada por ese y. En el caso que estábamos viendo de Filipenses 3:3, para seguir usando este mismo ejemplo, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Hasta aquí todos estamos teniendo oraciones subordinadas a la primera. Somos la verdadera circuncisión y todo lo demás está subordinado a esa que está explicando hasta que tenemos ese aunque. Aunque funciona como esa conjunción coordinante que lo que va a hacer es contrastar a ese nosotros con Pablo mismo. Eh, es decir, yo sé que no es fácil, yo sé que no es sencillo de entenderlo. De hecho, para mí, te voy a decir, no es sencillo tampoco explicarlo, sobre todo estando en una pantalla, ¿verdad? Pero bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo para que lo podamos cachar o por lo menos nos pueda abrir el panorama de cómo analizamos el texto de la escritura. Conjunciones. Y aquí viene la parte, yo siempre digo que si tú puedes tomar o quedarte con algo de esta clase, es las conjunciones y las preposiciones. Aprender a identificarlas. ¿Qué son las conjunciones? La conjunción es una palabra que funciona como enlace entre frases, cláusulas, oraciones o párrafos. Es esas palabras que conectan, que conjugan, ¿verdad? Es eso, es esa conjunción, esa conjugación de ideas, de frases, de palabras. Las conjunciones nos van a indicar las relaciones estructurales entre las oraciones. Y las conjunciones más comunes son y, ni, o, ya, bien, sino, pero, más, aunque, porque, pues, que, luego, con que, sí, por. Parece, ¿verdad? Canción de Chicoche, yo lo sé, pero eh, estas conjunciones son esas palabritas que nos van a dar mucho de la interpretación de nuestras oraciones y su relación entre ellas. Y luego están las frases conjuntivas. Las frases conjuntivas son precisamente, como lo dice, son frases que están formadas por conjunciones y que juntas nos dan es la idea completa de la conexión. Las más comunes, por lo tanto, por lo cual, por consiguiente, no, o sea, obstante, es decir, sin embargo, a pesar de. Estas frases conjuntivas también, y lo mismo las encontramos muchísimo, muchísimo en la escritura. Bueno, conjunciones. Si tú las aprendes a identificar y a entender la función de estas palabras, ya habrás ganado muchísimo con esta clase. Porque estas palabras son súper importantes a la hora de interpretar. El uso de las conjunciones en el análisis gramatical. Las conjunciones nos van a indicar cuando una oración compuesta es coordinada o subordinada. Nos indican también la relación que existe entre las oraciones. Las conjunciones coordinantes son aquellas que sirven para unir dos oraciones independientes o dos ideas en un mismo orden. Tenemos conjunciones copulativas, que se les llaman, que son y, ni. Estas sirven para indicar un orden. Tenemos disyuntivas o u, indican dos o más opciones. Tenemos adversativas, pero, más, sino, aunque, sin embargo, no obstante. Y lo que hacen estas es que oponen dos o más elementos. Pero, sino, son palabras increíbles en la escritura, en verdad. De hecho, yo te voy a decir
que es probablemente una de mis palabras favoritas en la Biblia, es pero, porque el pero es como Dios siempre pone un pero, ¿verdad? Y ese pero que Dios pone cambia. Normalmente nos da ese giro, nos da ese cambio en la historia siempre. Es increíble. Tú puedes analizar los peros en la Biblia y te vas a quedar asombrado del peso que tiene esta palabra. Luego están las distributivas, ya, ya, bien, bien, que indican una alternancia. Luego están las conjunciones que son subordinantes. Estas conjunciones son aquellas que unen oraciones subordinadas a oraciones principales. Normalmente, estas son las que tienen mayor peso a la hora de interpretar. Están las causales, porque, pues, ya que, puesto que, por razón de que, lo que indican es la causa de lo expresado. Aquí mismo estábamos viendo esta idea de versículo 3 comienza, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Porque, y aquí estamos viendo que esta oración está subordinada, porque aquí nos está diciendo que estas conjunciones subordinan. Es decir, esta conjunción depende de otra oración, que puede ser la oración principal, y puede que la oración principal sea: cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿verdad? Le indica la causa de lo expresado. Luego están las finales, otras muy importantes: los famosos paras en la Biblia que nos indican finalidad, intención, propósito, para, por, a fin de qué, con objeto de qué, por qué. Luego están las consecutivas: pues, luego, con que, así pues, así que, por lo tanto, por lo cual. Es decir, lo segundo expresa la consecuencia de lo primero. Luego están las condicionales, súper importantes, indican la condición: sí, así, como, si bien, por más que, aun cuando, a pesar de que, indican condición. Hay una condición. Si bien tú haces esto, entonces aquello, ¿verdad? De lugar, ¿dónde? Indican el lugar de la acción. De tiempo, cuándo, antes que, después que, mientras que, indican la circunstancia temporal. De modo, cómo, según, de tal forma, indican el modo de la acción. De tal manera, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Es, ese de tal manera, esa frase conjuntiva ya nos está dando nos está indicando una interpretación, un modo, ¿verdad? El modo en el que Dios amó al mundo. Comparativas: como, más que, menos que, igual que, tal como, mejor que, peor que, indican qué, comparación. Estas frases, estas palabras, si tú puedes aprenderte esto, si tú puedes incluso tomar estas notas y decir: voy a analizar estas palabras en un texto dado de la Biblia, y vas a ver cómo te alumbran a tu entendimiento de ese texto. Y luego están las preposiciones. Son muy parecidas. De hecho, hay mucha confusión luego entre estas que son preposiciones y conjunciones. Vamos a tratar de entenderlo aquí. Las preposiciones tienen la función de unir palabras o ideas dentro de una oración. Las preposiciones describen la relación entre dos palabras. Las conjunciones normalmente, no siempre, esto no es exacto, pero generalmente las conjunciones van a unir cláusulas u oraciones o párrafos. Cláusulas, oraciones o párrafos. Las cláusulas, ¿qué son? Las que forman oraciones compuestas. Las oraciones, ya sea simples o compuestas, también pueden estar conectadas a través de conjunciones, y los párrafos también pueden estar conectados a través de conjunciones.
Las preposiciones normalmente están dentro de las oraciones uniendo palabras. ¿Qué es lo que están haciendo? Es preposicionándonos la palabra. ¿Entiendes ese de dónde viene? Preposición. Preposición es poner la posición de una palabra. Las preposiciones funcionan como adverbios extendidos, pues modifican verbos, pero a la vez rigen a un sustantivo. Como en este caso, doy gracias a Dios, es decir, está modificando al verbo de dar gracias. El verbo de dar gracias, que en griego es un solo verbo, el verbo de dar gracias, de agradecer. Agradezco a Dios. Agradezco es el verbo y el a, que es la preposición, modifica al verbo de agradecer, pero a la vez rige al sustantivo siguiente, que es Dios. Siempre que me acuerdo, acordarse es el verbo. De es la preposición que modifica el verbo y vosotros es el sustantivo que está siendo regido por esta preposición. Entonces, esta preposición sirve para conectar ahí el verbo y el sustantivo. Y esto también sirve mucho a la hora de la interpretación. Las preposiciones tienen la función de unir palabras o ideas dentro de una oración. Las preposiciones describen la relación entre dos palabras. Las preposiciones funcionan como adverbios extendidos, pues modifican verbos, pero a la vez rigen a un sustantivo. Creo que está repitiendo la nota, no me di cuenta. Ahí está el ejemplo que ya vimos ahorita. Y las preposiciones más comunes son a, ante, cabe, bajo, con, contra, de, desde, en, que es la preposición, una de las preposiciones más encontradas en el Nuevo Testamento, cuando está hablando de que nosotros estamos en Cristo, y con una sola preposición, es una sola palabra, dos letras, en. No sabes todo el significado teológico que hay con solo una preposición. Ahora dime tú si no son importantes estas palabras. Entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Y luego hay frases preposicionales que son a causa de, acerca de, en favor de, por encima de, a fin de, por medio de, en medio de, en vista de. Estas, aunque parecieran que son algunas se repiten con las conjunciones, tienen que ver con el lugar donde se encuentran y lo que están modificando. Entonces, estas son las preposiciones. ¿Cómo clasificamos las preposiciones? Las de ubicación, que son en, sobre, bajo, a través de; las de desplazamiento, que son desde, hacia; las de tiempo, que son durante, después de, antes de; las de comparación, como, según; las de composición, de, por; las de posesión, por ejemplo, la vez puede estar como composición, es decir, el carro de metal, esa nos está indicando la composición del carro, pero también puede ser el carro de Juan, ahí la D nos está indicando la posesión, para que entiendas esta idea. Luego están las de instrumento, por medio de, o a, es quién es por medio de quién se está, o cuál es el instrumento de esta acción. Luego está la de agente, porque es similar, solo que aquí tiene que ver más con la persona que está haciendo tal cosa, el propósito, para, por, la causa, a causa de, por, o la referencia, acerca de, o otra vez de. El libro de Filipenses o el libro de Jesús, es el libro acerca de Jesús, ¿verdad? En fin, estas son las clasificaciones de las preposiciones, y entender qué tipo o cuál es la función que está llevando a cabo la preposición te puede también dar una idea a la hora de interpretar. Y bueno, hasta aquí acaba este tema del análisis gramatical. Sé que te ha dado muchísima información en casi una hora de clase.
no te me desanimes. Vas a tener una tarea de esta clase, pero voy a hacer, esta tarea va a estar, vamos a decir, comprimida de manera más sencilla posible para que la puedas realizar. Va a ser más como un ejercicio que te va a ayudar un poquito más a ir mejorando esta idea de las oraciones y cómo analizas un párrafo. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido mucho. Puedes ver esta clase las veces que sea o leer las notas y estudiar también más por tu cuenta si quieres ahondar un poquito más en este tema. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase.